A falta de datos del INDEC, ya son las consultoras privadas las que trabajan minuto a minuto para dar una perspectiva de lo que puede llegar a ser este año 2016. Claro, en materia de inflación, de desempleo, qué pasará con los precios, con los salarios, y para eso está Julián Guarino. Juli, ya hay algunas cifras. Sí, así es. Tenemos que hablar de estudios que se hacen tanto a nivel local como también internacional y que de alguna manera se proyectan a lo largo del año. Hablamos de inflación, hablamos de PBI, hablamos de cuánto va a cotizar el dólar, siempre teniendo en cuenta lo que son las proyecciones y también en qué contexto se están dando. El dato se llama Latin Focus, es uno de los, yo diría, referentes más importantes desde el punto de vista de lo que son las proyecciones. Grupos de consultoras locales, pero también internacionales, tienen que responder una vez por mes, bueno, cuáles son de alguna manera las expectativas que tienen en torno a lo que es la economía. En este caso de la Argentina, responden de todo el mundo y lo que tenemos son los datos con los que se conocen en las últimas horas, vinculado a lo que es PBI, como decía recién, inflación y sobre todo el tema del dólar. ¿A cuánto va a cotizar el dólar a lo largo del año? Según estas consultoras y también bancos de inversión, ¿no? Hay bancos de inversión de Wall Street. Si le parece, repasamos un poquito y también comentamos cuáles son las últimas novedades de cada una de estas variables. Por ejemplo, ¿les parece que empecemos por el dólar? El dólar que ahí el dato a tener en cuenta es ¿no? 15,70. Claro, no está 15,70, está 13,70, 13,80. Esa es la cotización que tenemos en este momento. Y la referencia es que 15,70 va a ser el promedio para todo el 2016. Claro, si uno toma eso como promedio, no significa que vaya a cerrar en 15,70. Lo que dicen las consultoras, lo que dicen los bancos de inversión, es que a lo largo del año la Argentina va a promediar un tipo de cambio que ellos, en lo que son sus cálculos, da 15,70. ¿Qué significa? Que hacia fin de año el dólar rondaría los 17 o los 18 pesos. Estas son las estimaciones que tienen. Ahora uno dice, bueno, ¿las hacen para equivocarse? No, las hacen en general para tratar de acertar, porque en función de eso es que el mundo inversor, bueno, va tomando decisiones y también al mismo tiempo los contrata, ¿no? Estamos hablando de bancos, empresas financieras, consultoras. Por ende, el negocio de estas compañías es tratar de acertar lo más posible. Bueno, en este caso 15,70 marca, como decíamos, un promedio que tiende a dibujar una línea que cierra hacia fin de año en 17, 18 pesos aproximadamente, con una devaluación, y este es el dato a tener en cuenta, de prácticamente un 30%. Claro. Digo tener en cuenta porque este 30% vamos a ver que se repite en otras variables también y de alguna forma nos marca un escenario. Pero ya el dólar a 17, 18, Juli, escapa de los pronósticos que había hecho el propio gobierno a la hora de levantar el cepo. Sí, bueno, primero también hay que tener en cuenta que cuando Alfonso Pratgay en aquella conferencia de prensa anunció que se levantaba el cepo cambiario, incluso algunos días antes también, se le pedía, bueno, ¿qué referencia va a tener el tipo de cambio? Y lo que había dicho es, miren, el tipo de cambio va a estar suelto. ¿Por qué? Bueno, porque este es un mercado de oferta y demanda. En todo caso, lo que yo imagino, había dicho Pratgay eventualmente, era un tipo de cambio atado a lo que era la cotización del contado con liquidación, que era un tipo de cambio que surgía de la compra y la venta de títulos en la bolsa. En aquel momento esa referencia era de 15 pesos. Sí. ¿A cuánto cotiza hoy el dólar? 13,70. Es decir, está incluso por debajo de lo que había marcado oportunamente Alfonso Pratgay, el ministro, hace ya prácticamente un mes y medio. Es una brecha entre 13 y 16, habíamos hablado, entre 13 y 15. Claro, se establecen bandas, ¿no? Sí. Se llama una banda cambiaria. Pueden moverse en esa banda, pero en líneas generales, lo que siempre yo digo es, el dólar es un activo como cualquier otro que tiene la economía argentina y como cualquier otro bien, una lapicera, un cuaderno, tiene un valor en pesos, pero ese valor en pesos va cambiando a lo largo del tiempo si hay inflación, es decir, cada vez es más alto. Entonces, en el dólar no es distinto, es decir, vos tenés un valor de referencia y a eso le aplicás lo que es la inflación, bueno, obviamente en pesos ese activo que es el dólar va a tomar un valor distinto a lo largo del tiempo, independientemente de que en términos reales, es decir, si vos le sacás la inflación, bueno, eso tiene un valor que se sostiene en el tiempo. Pero en pesos y por producto de la inflación, estos 15 o estos 14 que el ministro había tomado como referencia, bueno, tranquilamente pueden llegar a ser 16 o 17 hacia fin de año. Bueno, justamente, Julio, en referencia a la inflación, que es una cifra que en los últimos días vamos a hablar y mucho, por supuesto, no solo por el costo de vida, sino que además por el tema de las paritarias. Claro, bueno, ¿qué es este 32% que tenemos aquí, no? Un número importante. Esta es de alguna manera el piso de inflación que están viendo
32% para el año 2016, quienes obviamente se tomaron el trabajo de proyectar, bueno, cómo va a estar la economía argentina. ¿Es mucho o es poco 32% de inflación? Bueno, primero por definición es muchísimo. Digamos, para lo que maneja el mundo en términos de inflación, que es 4, 5%, 6% ya se ponen un poco nerviosos y se dicen vamos a tomar medidas. Caso de Brasil, por ejemplo, 32% es una exageración. Es decir, es muchísimo, te quita mucho poder adquisitivo, te quita mucho poder de fuego con los pesos que tenés en el bolsillo y cuando llegas a la góndola, bueno, te querés matar, digamos, perdés realmente mucho. Literal. Bueno, ¿cuál es el dato acá? El dato acá es que por más que el gobierno ha marcado un desenlace hacia fin de año con un 20 o 25% de inflación, este es el dato que marcó Alfonso Pratgay, el ministro, hace algunos días nada más, bueno, las consultoras están viendo que la inflación, bueno, no va a ceder demasiado. No vas a tener una inflación del 40 en promedio, pero están marcando un 32%. ¿A quién le interesa este número? Esa es la pregunta. Bueno, por supuesto a mí me interesa... Por eso, como consumidores, por el costo de vida, pero además le interesa a los gremios a la hora de negociar también las paritarias. Claro, a ver, ¿con qué número vos te sentás a negociar? Y bueno, probablemente con este. Es decir, si vos tenés en promedio que se proyecta una inflación del 32% para el año y en algún caso el escenario es, bueno, negociemos hacia adelante, porque esto es lo que quiere el gobierno siempre, negociar hacia adelante, y los sindicatos que dicen, negociemos hacia atrás, miremos cuánto subieron los precios hasta ahora. Bueno, de todas maneras, si vos tenés un 32% de proyección, la realidad es que no podés ceder demasiado terreno, es decir, vos tenés que ponerte firme y decir, bueno, miren, si yo tengo que cerrar una pauta salarial, no puedo cerrarla por menos del 30%. Y ahí está la discusión. El gobierno quiere cerrarla en 25, o bueno, quiere plantear un escenario con 25% de inflación, pero las consultoras y los bancos de inversión en todo el mundo están viendo que la Argentina, como mínimo, en promedio, va a tener un 32% de inflación en el año 2016. Y bueno, por supuesto no tenemos todavía el dato de enero, que va a haber que relevarlo, pero en general esto te marca un piso muy fuerte y te va a endurecer las posiciones en las paritarias. Recordemos que mañana empieza lo que es la negociación en la provincia de Buenos Aires, el Frente Gremial Docente, y tienen, yo escuché incluso declaraciones de Baradel que dicen, miren, hasta 40% tranquilamente sería legítimo empezar a negociar porque los precios han subido muchísimo. Claro. Esto claramente también te pone un piso. No hay techos, pero sí... Sí, siempre se habló de esa cifra, de hecho, como piso del 30%. Sí, digo, sí. Ningún referente gremial sindical ha hablado de un porcentaje del 20%. De 35 te diría... de 30 para arriba. Sí, esto es como cuando vos te sentás a negociar, va a parecer medio grosero el ejemplo, te sentás a negociar un auto usado. Bueno, ¿cuánto vale? Y bueno, vale 150 y yo te ofrezco 120. Y bueno, cerramos en 135. Claro. Y bueno, más o menos así, te decís, ¿con cuánto querés negociar? Y la verdad dame 35. Y mirá, no, yo te estoy dispuesto a dar 25. Bueno, cerramos en 30. Sí, hay que ver si acceden a desdoblar las paritarias. Por eso probablemente haya una expectativa un poco menor en la primera negociación porque tienen la posibilidad de renegociar a mitad de año. Sí, ese es el dato que dábamos en el día de ayer, que anticipábamos y que ha tomado también mucha fuerza en las últimas horas, que es esta negociación paritaria que se desdoblaría. Negociarías una cifra al principio, esa cifra te serviría para todo el año, vamos a suponer que se cierra en 30 a 32%, lo que es la pauta salarial de incremento para el año, pero al mismo tiempo, al tener la posibilidad y el compromiso del gobierno de sentarse a negociar paritarias en junio, julio o agosto, bueno, digamos, tenés una defensa. Si tenés incrementos de precios en mayo, junio, o incluso en los meses de marzo va a ser un mes bastante complejo, bueno, de alguna manera, si cerraste en 30 y vos creías que tenías un poquito más de margen, como sindicato podés sentarte nuevamente hacia mediados de año. Sí. Me interesa aquel dato, de acá, el de abajo, ¿no? PBI. Claro, este es el dato que yo creo que es el más importante. Parece que dólar es importante, inflación es importante, pero fíjate PBI. ¿Por qué es importante? Porque es negativo, primero, ¿no? 0,4% la caída del Producto Bruto. Esto es en promedio y esto es lo que se establece, lo que establecen las consultoras y los bancos de inversión para la Argentina en el 2016. Acá hay un dato positivo que me voy a apurar a darlo para no pintar todo tan negro, que es
que si uno revisa el dato que están dando para 2017, es de un incremento del 4% en la economía argentina. Es decir, pasa de una caída del 0,4 a una suba del 4%. Si me preguntás a mí, no me parece muy exagerado, digo, está más o menos en línea, pero el 4% de suba en el 2017 tendríamos que sentar a discutirlo, a ver cuál es, de alguna manera, el escenario que están proyectando, porque pasar de una caída a una suba tan fuerte de 4 puntos, bueno, realmente implica que hay cierta confianza en que o pueden ingresar inversiones o Argentina, bueno, va a destrabar algún tipo de regulaciones que tiene en función de lo que pueden llegar a ser algunos procesos de inversión en algunos sectores productivos, pero en líneas generales, si nos concentramos en este dato, no va en línea con lo que ha dicho el gobierno. ¿Qué dijo Alfonso Pradagay hace algunos días? El ministro dijo, Argentina va a crecer este 2016 entre 0,5% y 1%. Entre 0,5% y 1%. Este es un poco el pronóstico que ha dado el gobierno. Siempre, en general, los gobiernos son optimistas. Es decir, a eso hay que descremarlo un poco, hay que sacarle un poquito de espuma y decir, bueno, la realidad es que podría ser un poquito menor el crecimiento, 0,5, 0,4, 0,2, o en este caso una caída del 0,4%. El correlato de esto es que en una economía que va para atrás o que retrocede un poco, el mercado de empleo se resiente, ¿no? Y ahí está la cifra de desempleo, 8,4%. Claro, 8,4%. Dato, vos decís, bueno, es bajo. Históricamente sí, si uno compara la línea histórica todavía sigue siendo bajo. Si uno lo contrasta contra el último dato de desempleo, que es 6,6%, bueno, prácticamente son 2 puntos más de desempleo. ¿Cuántas personas son 2 puntos más de desempleo? Entre 400.000 y 500.000 personas. Claro. Parecen 2 puntos, parece poco, pero es mucha gente. Y este es el mercado, por eso están conectados, ¿no? Estos dos están conectados, Producto Bruto, ¿no? El caso del Producto Bruto y también del desempleo. Así que, bueno, estos son los indicadores, estas son las proyecciones que han hecho algunas consultoras. Es importante porque reúne a más de 30 y porque se hacen promedios y en líneas generales, bueno, nos da un pantallazo de cuál es la expectativa, teniendo en cuenta que el gobierno también ha trazado las suyas hace algunos días nada más y dentro de ese contexto, bueno, han dicho, queremos que baje la inflación, queremos que baje el déficit, pero la receta para hacerlo todavía no la han dado. Gracias, Juli.